Bienvenidos a nuestro canal. Abróchense los cinturones porque hoy nos vamos de viaje. ¿Listos para descubrir lugares que parecen de ensueño? Hoy les enseñaré 10 lugares tan increíbles, tan surrealistas, que no creerán que existen. Paisajes que desafían la lógica, colores que explotan ante sus ojos, culturas milenarias que los dejarán sin aliento. Prepárense para sorprenderse porque el mundo está lleno de maravillas por descubrir. ¿Están listos para la aventura? ¡Vamos allá! Nuestra primera parada nos lleva a las alturas de Bolivia, al majestuoso Salar de Uyuni. Imagínense un desierto blanco, infinito, que se extiende hasta donde la vista alcanza. Pero no es arena lo que cubre esta tierra, sino una capa de sal tan pura y brillante que parece un espejo gigante reflejando el cielo. Caminar por el Salar de Uyuni es como caminar entre las nubes. La sensación de inmensidad te envuelve, te hace sentir pequeño ante la grandeza de la naturaleza. Y cuando llueve, la magia se multiplica. El agua transforma el salar en un lago poco profundo que refleja el cielo con una nitidez increíble, creando un efecto espejo asombroso. Pero el Salar de Uyuni no es solo un espectáculo visual. También está lleno de vida, flamencos rosas, zorros andinos y otras criaturas que se han adaptado a este entorno único lo habitan. Y por la noche, el Salar de Uyuni se transforma en un planetario a cielo abierto, con millones de estrellas brillando con intensidad. De la inmensidad del desierto boliviano, volamos hasta la isla norte de Nueva Zelanda. Allí, nos adentramos en un mundo subterráneo mágico, las cuevas de Waitomo. Aquí, la oscuridad tiene vida propia gracias a un espectáculo de luces de cuento de hadas. Imaginen un paseo en bote por un río subterráneo, rodeados de una oscuridad absoluta. De repente, miles de lucecitas azules comienzan a brillar en la oscuridad, como estrellas diminutas que iluminan la cueva. Son los gusanos luminosos, criaturas fascinantes que viven en estas cuevas y que emiten su propia luz para atraer a sus presas. El espectáculo de luces de las cuevas de Waitomo es simplemente hipnótico. Las luces azules de los gusanos crean un ambiente mágico e irreal, como si estuviéramos navegando por un río de estrellas. Una experiencia que te deja sin aliento, una muestra más de la increíble belleza de la naturaleza. Prepárense para un festín de colores. Nuestra siguiente parada nos lleva a los Andes peruanos, a los pies de la majestuosa montaña de los 7 colores, también conocida como Vinicunca. Imaginen una montaña que parece pintada a mano, con franjas de colores vibrantes que se suceden como en un arco iris. Desde el rojo intenso hasta el verde esmeralda, pasando por el amarillo ocre y el azul turquesa, la montaña de los 7 colores es un espectáculo visual que deja sin palabras. Esta maravilla natural debe sus colores a la presencia de diferentes minerales en la tierra. La caminata hasta la cima, aunque desafiante, ofrece vistas impresionantes de los Andes peruanos, con sus picos nevados, sus valles verdes y sus lagunas de aguas cristalinas. Y al llegar a la cima, la sensación es indescriptible. Capítulo 4. Un viaje a otro planeta. La isla de Socotra. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro viaje y nos adentramos en el Océano Índico hasta llegar a un lugar de ciencia ficción, la isla de Socotra, perteneciente a Yemen. Aislada del mundo durante millones de años, Socotra alberga una flora y fauna tan únicas que te harán dudar si sigues en la Tierra. Árboles con forma de botella, flores con pétalos gigantes, aves con plumajes multicolores. Uno de los habitantes más emblemáticos de la isla es el árbol de sangre de dragón, con su peculiar forma de paraguas y su savia roja que se dice tiene propiedades curativas. Sus playas vírgenes de arena blanca y aguas turquesas son perfectas para relajarse y disfrutar del sol. Capítulo 5. Un abismo azul, el gran agujero azul. De la aridez de Socotra, nos sumergimos en las aguas turquesas del Mar Caribe, concretamente en Belice. Allí nos espera una maravilla natural que quita el aliento, el gran agujero azul. Imaginen un círculo perfecto de un azul intenso, rodeado de un anillo de coral blanco, como un ojo gigante que nos observa desde las profundidades del océano.
Con más de 300 metros de diámetro y 125 metros de profundidad, el Gran Agujero Azul es un paraíso para los buceadores más experimentados. Sus aguas cristalinas permiten observar una gran variedad de especies marinas, desde tiburones de arrecife hasta tortugas marinas, pasando por peces tropicales de 1000 colores. Explorar las profundidades del Gran Agujero Azul es como adentrarse en un mundo mágico e inexplorado. Capítulo 6. La puerta al infierno, el cráter de Darvaza. Nuestra siguiente parada nos lleva a las estepas desérticas de Turkmenistán. Allí nos espera un espectáculo tan impresionante como inquietante, el cráter de Darvaza, más conocido como la puerta al infierno. Imaginen un cráter gigante en medio del desierto, del que sale una llama constante, día y noche, desde hace más de 50 años. Se cree que, para evitar la liberación de gases tóxicos, los geólogos decidieron prender fuego al cráter, pensando que se apagaría pronto. Sin embargo, las llamas siguen ardiendo hoy en día, creando un espectáculo hipnótico y un tanto aterrador. De las llamas infernales de Turkmenistán, viajamos a la costa sur de Australia Occidental. Allí nos espera un lago de color rosa chicle de cuento de hadas, el lago Hillier. Imaginen un lago de un rosa intenso, rodeado de un bosque verde esmeralda y una franja de arena blanca que lo separa del azul turquesa del océano. Esa es la imagen de postal que ofrece el lago Hillier, un fenómeno natural que sigue fascinando a científicos y viajeros. A pesar de que se han realizado muchos estudios, la razón exacta del color rosa del lago Hillier sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que se debe a la presencia de algas microscópicas que producen carotenoides, pigmentos orgánicos que dan color a las zanahorias, los tomates o los flamencos rosas. Aunque no se recomienda nadar en el lago Hillier, se puede sobrevolar la zona en avioneta o helicóptero para disfrutar de su belleza desde las alturas. Capítulo 8. Un palacio de cristal subterráneo, la Cueva de los Cristales. Nuestra siguiente parada nos lleva a las profundidades de la Tierra, a una cueva mágica en el estado de Chihuahua, México. Allí nos esperan cristales gigantes que parecen sacados de la película Superman, la Cueva de los Cristales. Descubierta en el año 2000, la Cueva de los Cristales alberga los cristales de yeso más grandes del mundo, algunos de los cuales superan los 11 metros de longitud y las 55 toneladas de peso. Imaginen estar rodeados de estos gigantes de cristal, que brillan con la luz de las linternas, creando un espectáculo visual simplemente impresionante. La formación de estos cristales gigantes se debe a una combinación única de factores geológicos, como la presencia de agua caliente rica en minerales y la temperatura constante de la cueva, que ronda los 58 grados centígrados. A pesar de los riesgos, la belleza de la Cueva de los Cristales es innegable. Capítulo 9. Un bosque de árboles bailarines. El bosque torcido. De las profundidades de la Tierra, viajamos ahora a un bosque misterioso en Polonia, donde los árboles parecen desafiar la gravedad, el bosque torcido. Imaginen un bosque donde los pinos crecen con una curvatura de 90 grados en su base, creando un paisaje surrealista de cuento de hadas. A pesar de que se han planteado diversas teorías, la razón exacta de la curvatura de los árboles del bosque torcido sigue siendo un misterio. Pasear por el bosque torcido es una experiencia única. Capítulo 10. Un laberinto de mármol. Las cavernas de mármol. Nuestra última parada nos lleva a la Patagonia chilena, a orillas del lago General Carrera. Allí nos esperan unas cuevas talladas en mármol que parecen sacadas de un sueño, las cavernas de mármol. Imaginen un laberinto de cuevas y túneles esculpidos en mármol blanco y gris, reflejando la luz turquesa del lago y creando un espectáculo visual simplemente impresionante. Esa es la imagen que ofrecen las cavernas de mármol, una maravilla natural formada por la erosión del agua durante miles de años. Dependiendo de la luz del sol y del nivel del agua, las cuevas adquieren diferentes tonalidades, desde el azul turquesa hasta el verde esmeralda, pasando por el blanco puro y el gris plateado. Las cavernas de mármol son un ejemplo más de la belleza natural de la Patagonia chilena. Y así, con la imagen imborrable de las cavernas de mármol en nuestra memoria,
Llegamos al final de nuestro viaje por 10 lugares increíbles que parecen irreales. Desde desiertos de sal hasta cuevas de cristal, pasando por lagos rosas y bosques encantados, hemos recorrido el mundo descubriendo la belleza y la diversidad de nuestro planeta. Esperamos que este viaje virtual les haya inspirado a salir a explorar el mundo con nuevos ojos, a buscar la aventura en cada rincón y a maravillarse con las maravillas que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. No olviden suscribirse, darle like y activar la campana para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima aventura.